En el mundo del espectáculo, los reflectores iluminan con intensidad, pero también pueden apagar lentamente a quienes viven bajo su brillo. Esta es la historia de Mario Arturo García, un actor que en su juventud conquistó al público con su carisma y talento, pero cuyos últimos días transcurrieron lejos del glamour, en la soledad de un pequeño departamento donde la enfermedad y el olvido lo acompañaron hasta el final. En los 70 fue el bebé Júpiter en el Chapulín Colorado. Y en los 70 salió en distintos capítulos de Sábado Loco Loco, No Empujen, Oye Espíritu, donde salían los caquitos, interpretando a cualquier personaje. Siempre fue un tipo imponente en las pantallas, siempre alto con una voz profunda y un físico imponente. Con su cara redonda y sus bigoticos de vez en cuando adornaba el telón. Y no solo eso, también actuó en un sinfín de telenovelas, tales como Rosa Salvaje. Pero el más recordado de los años 80 en una novela fue su papel de Ramón Palillo en Carrusel de Niños. Alcanzó a dirigir en el año 1998 a Gotita de Amor, o El Niño que Vino del Mar, o quizá María Belén. Y fuera del set, era conocido por su carisma y su capacidad para llenar cualquier espacio con su presencia. Sin embargo, detrás de la imagen del hombre seguro se ocultaba un alma, quizá algo extrovertida, pero nunca lo dijo. Pero a la llegada de los años 2000 y el cambio en la industria del espectáculo, Arturo, que durante años había sido el hombre al que todos querían en sus producciones, comenzó a recibir menos ofertas. El paso del tiempo y la llegada de una nueva generación de actores lo relegó al olvido. Para entonces, los excesos de su juventud ya pasaban factura. Aumentó de peso. A eso se le suma el 1,90 más que medía. Y su salud se deterioró rápidamente. Su estilo de vida descuidado, combinado con problemas económicos, lo llevó a un punto de no retorno. Empezó a comer desmedidamente y poco a poco fue diagnosticado con un enfisema pulmonar, una consecuencia directa de décadas de vicios y excesos compulsivos. Y para remate, su movilidad se vio limitada debido al sobrepeso. Así que a medida que su fama se desvanecía, un hijo se fue a vivir a Canadá y prácticamente quedó solo. Vivía solo en un pequeño departamento en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Apenas salía en sus últimos años, salvo para las consultas médicas, y dependía de una pensión insuficiente que apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Comía desmedidamente. A eso se le suma que no tenía los cuidados médicos adecuados, ni tampoco quien lo cuidara a él. Sus vecinos lo describían como un hombre callado y melancólico, prácticamente un desconocido. A veces se le veía sentado en la ventana mirando hacia la calle con ojos perdidos, como si buscara en el presente los reflectores de un pasado irrecuperable. Ahora todo era sombra, demostrando una vez más que detrás de las luces se esconden sombras oscuras. Había conservado algunas de las fotografías de su época dorada, eso sí, aquellos años mozos, pero más que orgullo parecían recordatorios dolorosos de lo que ya no era. Sin embargo, pero a comienzos de noviembre del 2024, su amigo Ortiz de Pinedo en una entrevista explicó
que Arturo García Tenorio había estado lidiando con una enfermedad pulmonar sin recibir tratamiento adecuado, lo que deterioró su salud. Había mandado una carta a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores, para que lo recibieran allá, que es como una especie de asilo, pero no había podido realizar los trámites necesarios debido a su enfermedad. Horas antes de perecer, García Tenorio se comunicó con la directora de la casa del actor pidiendo ayuda porque sentía que no le prestaban atención adecuada. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia, García Tenorio no podía levantarse debido a su peso, lo que complicó su traslado. A pesar de los esfuerzos, el actor pereció al intentar ser transportado y pereció sin poder respirar. Sus exequias fueron el 16 de noviembre del 2024, debido a que esperaron la llegada de su hijo desde Canadá, pero su hija sí llegó un día antes. Tenía 70 años, solo, enfermo y olvidado prácticamente. Había dejado este mundo en el silencio que marcó sus últimos años. La noticia de su partida apareció como una breve nota en los medios. Sin embargo, doña Florinda, quien dio el sentido pésame, y otros compañeros de la industria también expresaron sus condolencias en las redes sociales, recordando con nostalgia las épocas en que él, Arturo, era el centro de atención, ya fuese como pirata o un cavernícola o el compañero en 11 y 12. Será recordado siempre con cariño. Sin embargo, la mayoría de quienes alguna vez trabajaron con él ya no estaban a su lado, y el eco de su nombre simplemente se había desvanecido rápidamente. De aquel hombre que una vez fue una estrella, solo quedaron sombras. Su vida fue un recordatorio de lo efímera que puede ser la fama y de la fragilidad de quienes la viven. En palabras pocas, Arturo pereció en soledad, pero en la memoria de quienes lo vieron brillar, su legado aún vive como un destello de lo que fue y de lo que el tiempo inevitablemente se llevó, recordándonos lo pasajera que puede ser nuestra existencia por este mundo y la necesidad de tener un propósito de Dios en nuestras vidas, porque Él es quien nunca nos olvida. Así que aquel hombre alto, aquel gigante, es recordado no solo por su tamaño y talento, sino como ese símbolo de las luces y las sombras que acompañan la vida bajo los reflectores. Porque como Él, muchas personas esconden tras una sonrisa el peso de una soledad que nadie ve. A García Tenorio lo vieron muchos en la televisión, pero en la realidad muy pocos. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. En una modesta habitación al sur de la Ciudad de México, con las paredes decoradas por fotografías descoloridas y en condiciones económicas no muy buenas, solo, acompañado de la soledad, se encontraba Arturo García Tenorio. Su última aparición había sido en un programa de comedia, donde actuó prácticamente y pasó desapercibido. Más vale sola, al lado de María Elena Saldaña. Así que ahora, a sus 70 años, el que alguna vez fue un ícono de la televisión y el cine,
vivía aislado y enfrentado a los estragos de la enfermedad pulmonar, a un época de obstrucción en sus pulmones que padecía. Pero no solamente era su único padecimiento, también estaba la tristeza, la pobreza y el olvido. Aquel pasado brillante de su juventud en los 70 y 80, ahora Arturo solo era sombras. Aquella figura imponente de más de 1,90 m y con una voz profunda y un físico que imponía. Era el personaje perfecto para cualquier programa. Interpretó personajes inolvidables, como el bebé jupiteriano en El Chapulín Colorado, o como Ramón Palillo en Carrusel de las Américas, o como en los 90 en Latas en María Mercedes, o como Rogaciano también en María Mercedes. Y en El Bien Amado sería Juvenal Samperio. Así que se convertía en la adoración de un público y los productores se peleaban por incluirlo su nombre en los créditos. Fuera del set, también era conocido por su carisma y su capacidad para llenar cualquier espacio con su presencia. Sin embargo, detrás de la imagen del hombre seguro se ocultaba un alma atormentada y triste. En sus últimos días, un hijo vivía en Canadá y una hija no sabemos dónde, pero vivía solo, visitado esporádicamente de vez en cuando por algún conocido. Literal, aquel hombre, el cual había sido vinculado sentimentalmente con varias actrices, que tuvo muchas relaciones pasajeras y marcadas por el desinterés emocional. Sin embargo, llegado los 2000 marcó un cambio en la industria del espectáculo. Arturo, que durante años había sido el hombre al que todos querían en sus producciones, comenzó a recibir menos ofertas. Literal, a medida que avanzaba su éxito, tenía muchos amigos, pero cuando decayó y no era tan común en los melodramas, inmediatamente su círculo social también decayó. Parecía una balanza. Cuando estaba alto, estaba rodeado de gente, y ahora que llegó la balanza hacia abajo, prácticamente estaba solo. Arturo vivía solo en aquel pequeño departamento. Era un tipo ya callado, melancólico y enfermo. Así que en los últimos años su nombre ni siquiera era recordado por muchos, y tampoco su rostro en la televisión. Recién había cumplido los 70 años, ya estaba en el 7º piso, con dificultades para respirar debido a la obstrucción pulmonar que padecía. Se fue deteriorando. Pidió ayuda a la casa del actor para que lo llevaran a aquel hogar de paso, un asilo literalmente para las figuras prominentes del espectáculo que cayeron en desgracia. Pero ni eso pudo, porque fue demasiado tarde. No le alcanzó el tiempo para ser trasladado, porque simplemente se desvaneció. Se iba de este mundo el 14 de noviembre del 2024, a la edad de 70 años, Arturo García Tenorio. Él nacido en la Ciudad de México en octubre del 54. Literal, como diría el poeta, las luces de los reflectores ciegan y no te das cuenta de que cuando se apagan, lo único que queda es el frío. Así que Arturo García perecía en completa soledad, pero en las memorias de quienes lo vieron brillar su legado aún vive como un destello de lo que fue y de lo que el tiempo inevitablemente se llevó. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Somos 007 Ernie Videos, trayéndote lo que nadie te trae. Y gracias, muchas gracias por preferirnos.